Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todo el mundo. Hemos empezado a grabar. Hoy tenemos a un invitado especial, a Moshe Rosen, desde el kibutz Nir Yitzhak, que para los que no lo sabéis, es el kibutz en el que nací, crecí y me escapé del refugio con 1 año, En pleno en bombardeo. pleno bombardeo de la Guerra de los 6 días. Esto es lo que se acuerdan de mí. ¿No? Desafiando las bombas egipcias. No lo sé, yo no me acuerdo con 1 año, pero es lo que dicen que hice, así que me imagino que lo habré hecho, ¿no? Pero bueno, Moshe Rosen ya os mandé un poco su currículum y sabe mucho más de la historia del kibutz y además vive hoy en día. Os puede decir un poco lo que era entonces y lo que hoy en día, que se ha cambiado bastante, así que les dejo que hable. La idea es que no sé por qué alguien se ha movido algo ahí. Ahí esto es que es alguien, a ver, ya. Es que alguien, si lo movéis a modo ahí, sí, esto. Estamos de repente en un teatro romano, Sí, ¿no? en Todos un ahí en teatro alrededor. romano que queda muy bonito. Entonces, Moshe va a darnos una mini charla y luego habrán preguntas. Luego enseñaremos algunas fotos del paisajes y rincones del kibutz en el que se puede comentar un poco y ya podéis preguntar lo que queráis, menos de mi vida privada, cualquier cosa. Conoce a mis padres, a mi hermano, ¿no? O sea, a ver lo que contáis, que al final la A ver familia lo se que entera. contáis, que todo lo que contáis aquí llegará a mi madre, ¿vale? Así Bueno, que, José, José, todos tuyos. eh, uno de los motivos por los cuales te iba a solicitar que me envíes luego la grabación es que seguramente tu madre me la va a solicitar. Lo sabíamos. Bien, es para mí un gusto compartir esta tarde. Para nosotros en este momento ya es noche, acá en Israel. Efectivamente, como Tina señalaba, ella es lo que se denomina en hebreo una bat kibutz, hija del kibutz, o sea, ella no es que solamente nació, sino que es un título vitalicio para alguien que nace en esta casa. Y antes de comenzar con más precisión nuestro tema, me parece importante o interesante compartir con ustedes, a propósito de Timna, el hecho de que yo tuve el gusto de trabajar con su padre, que en paz descanse, durante muchos años, y eh, en la parte administrativa del kibutz. El padre de Timna, antes de esa labor, tuvo como muchos miembros del kibutz otras, y entre ellas era el que preparaba el pan. En el kibutz había una panadería que no solamente proveía de pan a los habitantes de nuestro lugar, sino que se vendía para toda la zona. Y aquellos de ustedes que seguramente o trabajaron o conocen o imaginan de cerca lo que es la labor de la panadería, saben que es un desafío muy difícil, porque significa es un poco una teoría, una labor esclavizante, donde la gente todas las madrugadas, inclusive los feriados, tiene que estar en hora muy temprana para que el pan esté caliente, fresco y listo para la mañana para ser distribuido en todas partes. Y a diferencia de otras cosas que uno puede postergarla, digamos que el pan y la leche son elementos indispensables que no se pueden postergar. Hay muchas cosas en el kibutz que nosotros estamos en un lugar, no sé si ustedes saben, pero es al borde del desierto, de modo que en días como hoy, por ejemplo, son muy cálidos, muy calurosos, con una temperatura hoy, por ejemplo, de casi 40 grados. Y entonces nosotros decimos de que hay proyectos y hay tareas
como la provisión de comida, de medicina, el tratamiento de los niños, que no importa lo que sucede, cuál sea la temperatura en verano, invierno, guerra como tuvimos hace unos días, entonces la vida sigue adelante. Bien, vamos luego, si ustedes están interesados, vamos a contarles un poco más de la vida nuestra acá, cómo se desarrolla ahora, pero tengo entendido de que la idea primaria para este encuentro nuestro es tratar de acercarnos y conocer un poco la historia, no solamente de nuestro kibutz, sino del kibutz como idea en general. Ustedes saben, el kibutz, el movimiento kibutziano, que es la agrupación de todos los kibutzim, tiene hoy día 250 kibutzim, o sea, como en Yitzhak, que es mi casa, el lugar donde nosotros nos encontramos, existen otros 249 kibutzim con un total de 180.000 habitantes. El kibutz es, digamos, una columna vertebral en la existencia del Estado de Israel, pero somos una pequeña comunidad. O sea, cuando yo les digo que somos 180.000, ustedes tengan en cuenta de que en Israel en este momento hay casi 9,5 millones de habitantes. Bien, el kibutz, que muchos definen como una locura o como una utopía, y que no creían de que esto es posible, nació hace, se puede decir, a principios de este siglo. ¿Cómo? Del siglo pasado. Perdón, sí, acá me corrigen, efectivamente, a principios del siglo pasado. Lo que pasa es que yo soy un setentista que todavía está en el siglo XX, que era mi siglo. Efectivamente, nació a principios del siglo XX, al calor de ideas que estaban en este momento en boga, principalmente algo que ustedes sinceramente habrán escuchado o tenido oportunidad de leer, que se llama el socialismo libertario, que era una corriente filosófica, política, que aboga por la autogestión de las personas. O sea, la idea primaria, central, era de que podemos vivir una vida sin tener, como decían los fundadores de los primeros kibutzim, no tener sobre nosotros un gobierno ni una policía, donde no tengamos que usar moneda, donde las relaciones de las personas, entre las personas, sean relaciones de tipo igualitaria. Otra de las ideas, de los sueños, que el momento es de que para poder realizar esto, que eso se tiene que realizar en el total, en el conjunto de lo que fue, esto se creó, el kibutz se creó mucho antes, se creó como 50 años antes de la creación del Estado de Israel, pero la idea era de que todo Israel sea un kibutz, y para que esto sea posible se deben fundar muchas comunas. Cada una de estas comunas va a ser autogestionada, y en conjunto van a relacionarse como para poder bregar en conjunto para que el total del país, que todavía no existía, sea una sociedad libre e igualitaria. Hubo muchísimas, bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho, y para poder realizar este sueño se tuvieron que enfrentar con muchísimas dificultades. En el caso nuestro, de nuestro kibutz, se enfrentar a una situación, por ejemplo, de desierto y de frontera, y en otros lugares tuvieron que disicar pantanos, y tuvieron que también hacer frente a situaciones de defensa ante grupos o milicias hostiles. El kibutz tuvo una importante actuación en 1948-1949, cuando se funda el Estado de Israel, en lo que se denomina la Guerra de la Independencia. El kibutz fue uno de los factores principales en la expulsión del colonialismo británico y la defensa contra la invasión
de los ejércitos árabes que respondían principalmente a intereses monárquicos y feudales de los vecinos de aquel momento, que trataron de derribar esta experiencia que era la creación del joven Estado de Israel. Resumiendo, entonces, diría así, que el kibutz existe antes de la existencia del Estado de Israel y muy probablemente el Estado de Israel no existiría sin el kibutz por el aporte que el kibutz hizo a la construcción y a la defensa de Israel. Si agregamos a esto como si todas estas dificultades fueran pocas, podemos agregar algunas más, como el hecho que había que congregar una importante cantidad de inmigrantes, millares de inmigrantes que llegaron de muchísimos lugares en condiciones paupérrimas, como por ejemplo los remanentes del Holocausto, o sea, aquellos que sobrevivieron de la persecución nazifascista y que llegaron a Israel, y que el gobierno de Ben Gurión solicitó, reclamó que a los kibutzim que ellos los integren, porque como era un país nuevo, no había otro tipo de instancias que podían hacer frente a estos proyectos de defensa, de construcción, como decíamos recién, y de integración de corrientes inmigratorias que no sea el kibutz. Podemos decir entonces que gran parte, no todo, pero gran parte del sueño o de la utopía socialista libertaria y de un sionismo constructivo se lograron plasmar en el movimiento kibutziano. Específicamente en mi kibutz, el kibutz en el cual nació Timna, se llama Nir Yitzhak, que significa el surco de Yitzhak, nombre que se le dio al kibutz en homenaje a Yitzhak Sadeh. Yitzhak Sadeh era el comandante del Palmaj. El Palmaj era uno de los movimientos previos a la creación del Estado de Israel que combatieron por la defensa de lo que iba a ser Israel y por la expulsión del colonialismo británico, o sea, de que fue uno de los artífices de la independencia de nuestro país. Como le decíamos recién, el kibutz nuestro está ubicado al borde del desierto del Sinaí. Nosotros estamos a 4 kilómetros de la franja de Gaza y muy cerquita también de la frontera de Egipto. Y si Timna lo va a permitir, si ustedes van a estar interesados, vamos a dedicar luego algunas palabras también a una situación no muy agradable y conflictiva que tuvimos hace una semana acá y que seguramente ustedes habrán seguido a través de la prensa local. Bien, entonces, ¿cómo es que se desarrolla la vida en un lugar así, donde no hay gobierno y donde no hay policía y donde tratamos de manejarnos también sin moneda en nuestras relaciones? No es fácil, porque esto significa de que tenemos que llegar a algún tipo de interacción y de acuerdo entre nosotros para que todas aquellas funciones que nos permitan una convivencia se puedan realizar. Y entonces esto quiere decir de que tenemos que renunciar a muchos sueños o ambiciones propias en favor de la ambición colectiva, que sea que este lugar pueda ser vivible y pueda ser también base para un futuro. O sea, nosotros pensamos no solamente en el presente nuestro, en la vivencia nuestra, sino también en los niños que nacen y que se educan en este lugar. En nuestro kibutz nosotros tenemos 250 miembros y tenemos también una importante población de niños y de habitantes que no son miembros del kibutz,
pero que están en proceso de integración a este lugar. Nos dedicamos principalmente a la agricultura. Acá el kibutz es uno de los principales productores, nuestro kibutz, Niditzhar, uno de los principales productores de papa, de maní y de zanahoria y del país, y también existen ramas de avicultura y del tambo. Ahora, para que todo esto se pueda manejar de una forma autogestionada, quiere decir de que miembros, compañeros nuestros, no solamente van a trabajar en estas ramas de producción, sino que van a tener que trabajar también en la educación de los niños, en la cocina, en la clínica del kibutz, etcétera, etcétera. Cuando se fundó el kibutz, nadie eran gente joven, los fundadores y las primeras generaciones del kibutz, y no tenían ningún tipo de preparación previa, de modo que todo fue muy espontáneo. En los últimos años, entonces, la gente ya sale afuera para especializarse, porque una enfermera tiene que saber cómo curar a los pacientes, y una persona que se dedica al cultivo también tiene que tener conocimientos de agricultura. Pero al principio era todo de manera espontánea, y había una ignorancia bastante grande, esta ignorancia era suplida por la voluntad. Imagínense ustedes el cuadro, por ejemplo, de los fundadores de nuestro kibutz en el año 1949, cuando llegaron acá. Entonces llegaron una noche en diciembre de 1949, están en el desierto, es de noche, en una oscuridad total. Como es un lugar nuevo, obviamente que no hay electricidad, como es un desierto tampoco hay agua, tampoco hay líneas telefónicas, y espero que nadie de ustedes tampoco me pregunte por qué no hablaron por celular. Pero, o sea, ante una ausencia total de comunicaciones, y tuvieron que utilizar su inventiva para poder realmente sobrevivir y comenzar. Y a la mañana siguiente levantaron las primeras carpas, y lentamente lograron contacto con otros kibutzim. Y como decíamos recién, los kibutzim en conjunto se ven como una fraternidad de comunas, y otras comunas acudieron en su auxilio para para comenzar, digamos, en cuestiones mínimas, como puede ser tanques de agua, primeros alimentos, etcétera, hasta que el kibutz se estabilizó. Muchos, cuando ven lo que es el kibutz hoy, y quizás Timna les puede proyectar algunas fotografías del kibutz, entonces quizás no puedan concebir cómo se llegó de una situación de desierto y de aridez y de ausencia de prácticamente todo a lo que es aquí. Hay una anécdota famosa que en los años 50 el embajador de la Unión Soviética en Israel visitó uno de los kibutzim principales del movimiento kibutziano, que se llama Mishmar HaEmek. Y estaba tan maravillado de lo que veía, del paisaje, de las casas de los niños, del comedor colectivo, etcétera, etcétera. Este es el comedor colectivo de nuestro kibutz, por ejemplo, de los tractores que el hombre vio, y entonces dijo, bueno, pero este es un cultivo de flores. Entonces el embajador soviético dijo, ustedes eligieron vivir en un parque. Claro, él no podía entender que esto que él ve ahora como un parque en realidad fue hecho solamente con las manos de los pioneros fundadores. En los últimos 20 años, el movimiento kibutziano, acorde con los cambios que se están produciendo en el mundo, también tiene
esta es otra foto del comedor de nuestro kibutz. Está atravesando muchísimas transformaciones, y en realidad la tendencia es un paso entre aquel socialismo libertario de orden colectivista que yo les comentaba hace unos minutos, a un socialismo de carácter más individualista, que permita una mayor expansión individual de la persona y un menor énfasis en el carácter colectivo absoluto que imponía la realidad de los años en los cuales se fundó el movimiento kibutzano, específicamente nuestro kibutz. Bien, si ustedes antes de que duerman seguramente van a querer hacer una pregunta, entonces quizás conviene que me orienten con algún interrogante o con algo que les interese o les... Porque yo puedo seguir, pero... Sí, es que como hay mucho de contar, para un poco especificar lo que más os interesa, ¿no? Hola. Hola, sí, a mí me gustaría saber qué tipo de personas pueden entrar en el kibutz. ¿Uno decide entrar y ya está? ¿O hay que hacer algún examen? O no sé. Sí. Gracias. Este es uno de los cambios que se operaron con los años, y es que el movimiento kibutzano y cada kibutz que integra el movimiento kibutzano, entonces tiene sus propias normas para la recepción de gente. La recepción de gente tiene que ver con la vocación de cada kibutz, la orientación específica de cada kibutz y sus necesidades también. Generalmente son necesidades de tipo demográfico, o sea, los kibutzim tienden a recibir o a integrar gente, digamos, hasta los 35 años, teniendo en cuenta de que, digamos, esas son edades de tipo formativo también en el orden profesional o inclusive familiar de una persona, como para que pueda tener una buena integración en el lugar. Se presume de que en los años, digamos, en los primeros años, en los años 20 de una persona, todavía no está totalmente resuelta la orientación personal del postulante, y en los años, digamos, posteriores, como la persona ya está más estabilizada y tiene sus propias relaciones más allá del marco kibutziano. Entonces allí se cristalizó la idea de que la recepción de gente del kibutz tiende a ser generalmente de 25 a 35 años. Otro de los cambios que se produjo en las últimas décadas es que la persona que llega, como la mayoría de las labores propias del kibutz ya están cubiertas, debe acceder o debe tener los estudios académicos o la profesión que le permita su subsistencia. Porque a diferencia de lo que pasaba al principio, donde cuando se creó el lema de la creación del movimiento kibutziano, uno de los lemas fue implantada por uno de los líderes de la idea socialista comunal kibutziana, que se llamaba Meir Yari, y él decía, ante todo manos, o sea, ante todo que venga gente que pueda hacer lo que pueda, carpinteros, instaladores, agricultores, obreros, albañiles, porque todo es necesario, pero hoy la situación se revirtió y hoy digamos, el acento está puesto en profesiones, inclusive profesiones más sofisticadas y tecnológicas, y es lo que está pasando, que por ejemplo
prácticamente todos los que han llegado en los últimos 5 o 6 años al kibutz son gente que trabaja en el ámbito del internet y del marketing. Y los niños, me gustaría saber, los niños cómo los educáis, qué hacen. Por ejemplo, un día normal de un niño, ¿cómo sería? ¿Cómo Sí, es, sí. Vamos? Es una pregunta interesantísima porque es una de las causas, uno de los factores sobre los cuales se puede estudiar la transformación operada en el movimiento kibutziano desde sus inicios hasta nuestros días. Si ustedes recuerdan que yo les dije que había que en este momento hay un paso de lo que es el socialismo libertario colectivista de aquel momento a una orientación más individual, esto también se ve en la educación. Por ejemplo, nuestros hijos se criaron como también Timna en su momento, en lo que se llama la educación colectiva, que significaba de que el niño estaba prácticamente todo el día en una casa de niños compartida con otros niños y, por supuesto, orientada y supervisada por gente que los educaba, e inclusive en las noches los niños dormían juntos. O sea, pernoctaban todos en la misma casa donde jugaban o estudiaban el resto del día. En los últimos años todo esto ha cambiado y entonces lo que podría ser lo que tú preguntas, que es el orden del día de un niño, sería de la siguiente manera: a las 7:30 de la mañana el niño se levanta en casa de los padres, no como era hace muchos años en una casa compartida con otros niños. Y los padres lo tienen que llevar hasta de 7:30 a 8 de la mañana, lo tienen que llevar al jardín de infantes, donde se está allí hasta aproximadamente las 4 de la tarde y luego vuelve a casa de los padres, cosa que hace muchos años no pasaba, porque hace muchos años, por ejemplo, en la niñez de Timna, entonces los niños terminaban su estadía a las 4 de la tarde en el jardín de infantes, lo llama en hebreo la casa de los niños, luego iban a las casas de los padres por unas horas y a las 8 de la noche volvían a pernoctar juntos, porque la idea era de que la casa de los niños es como un pequeño kibutz, donde los niños, con la supervisión y la orientación de un adulto, van a construir una sociedad de niños, así se llamaba. Esa era la idea. En una época también la escuela primaria del kibutz, de los niños, el ciclo primario, estaba físicamente en el kibutz mismo. Hoy día ya no. Hoy día los niños del kibutz estudian en una escuela regional. Cuando termina el ciclo secundario, no acceden directamente a estudios académicos, porque como ustedes saben, acá existe un servicio militar obligatorio, y entonces a los 18 años los varones se movilizan por 3 años y las jóvenes por 2, y luego recién entonces comienzan a cristalizar sus planes de vida. La mayoría salen, digamos, a tomar un poco de aire después de los años duros del ejército, y es por eso que ustedes los habrán visto pasear por España o por otros lugares del mundo, y sus estudios universitarios recién empiezan a los 22, 23, 24 años, y esta también es una explicación por la cual la integración de gente joven al kibutz comienza recién a los 25 años.
Y aquí voy a señalar que se pasaba muy bien en la casa de los niños, que yo lo pasé genial. Aquí todos estos de que, ay, pobrecitos, qué traumáticos. Nada. Las juergas que hacíamos ahí, esto de llegarse a las 8 de la tarde, te llevaba a los padres, te daban una ducha y supuestamente te ibas a dormir y lo bien, esto es lo que creían. Y claro, esto sí, había que hacerlo todo muy silencioso porque en cada casa había un detector electrónico para que... Detector de fiesta. De fiestas. Pero nosotros salíamos a hacer campamentos ahí al césped y hacíamos sensación de libertad, ¿no? Y de independencia. Claro, realmente, y todo se llevaba con asambleas. Todo lo que decidía se decidía en nombre y qué hacemos y luego, claro, la limpieza del hogar también se hacía entre los niños y esto. Entonces, es una experiencia muy bonita el vivir así con... La idea era entonces, como Tina decía, de que los niños se iban a educar para ser ellos mismos los constructores y los seguidores de la idea de kibutziana. Y es por eso de que ellos mismos, ya de pequeños, se les trataba de inculcar la idea de la asamblea, que la idea de la asamblea es, como ustedes podrán imaginar, el núcleo básico de la existencia del kibutz. Es importante este concepto de la asamblea. ¿Por qué? Porque cuando alguien comenta la idea, la filosofía esta que yo en forma demasiado breve y esquemática por una cuestión de tiempo les comentaba que es el socialismo libertario, muchos confunden el socialismo libertario con un anarquismo total y piensan, bueno, pero ¿cómo se maneja una sociedad donde no hay gobierno y donde no hay policía y donde no hay represión? Bueno, es que el gobierno está reemplazado en el sistema de la autogestión por una asamblea. Y en el kibutz, entonces lo que se acostumbraba era que todos los sábados por la noche, todos los miembros del kibutz se sentaban en el comedor colectivo, se presentaba un orden del día y se decidían todas las cosas, se decidía desde la economía hasta cuestiones de cultura, educación e inclusive ideología. Porque el tema ideológico también jugaba un factor muy de muchísimo relieve. El kibutz se consideraba a sí mismo el corazón de la clase obrera en Israel y entonces digamos que tomaba parte en las movilizaciones populares, en las huelgas, en las manifestaciones, etcétera, etcétera, y todo eso también se consideraba en estas asambleas. Y la idea era de que si los niños van a aprender a través de su propia vivencia y de que ellos van a votar sobre su vida en la casa de los niños, esa forma de asamblea les va a conducir el resto de sus vidas como para que aseguren de que así va a ser el futuro de kibutz. Cuando algún joven, después de terminar el servicio militar, si quiere estudiar en la universidad, luego vuelven al kibutz, o cómo se organiza eso, o no se incentiva que estudien en las universidades. Muchos vuelven al kibutz y encuentran su lugar de vida aquí, y otros eligen salir fuera del kibutz. Eso también es una diferencia importante respecto de lo que era el kibutz al principio. O sea, en la idea primigenia del kibutz, su continuidad estaría basada en el hecho de que los hijos, los nietos, etcétera, etcétera, que iba a haber una continuidad generacional para asegurar la supervivencia del kibutz. Pero esto, uno de los cambios que se han operado justamente a partir de esta tendencia a un respeto a la individualidad y a la libertad de orientación personal de
cada ser humano en el kibutz. Bueno, uno de los cambios reside en que justamente se respeta el hecho de que jóvenes decidan buscar su vida en otros lugares en el país o fuera del país, en ese sentido digamos, la demografía del kibutz ha cambiado bastante porque se ha incluido o han ingresado gente que no ha nacido en el kibutz, sino que se crió en otros lugares del país y del mundo. Esto es uno de los cambios. Y este cambio también ejerce, digamos así, una orientación ideológica diferente, porque si viene gente de afuera, no necesariamente ha recibido una educación de tipo colectivista kibutziana. Otra pregunta por mi parte. Quiero saber si los trabajos son rotativos para los hombres y las mujeres, o todas las personas, por ejemplo, que tienen una profesión, hacen siempre esa misma profesión, o vais rotando, tanto los hombres como las mujeres, no lo sé. Bueno, en una época, una de las ideas conductoras del kibutz es justamente la rotación laboral, pero esto ha cambiado muchísimo porque las tareas se han profesionalizado y entonces exigen también una permanencia mucho mayor y una especialización mucho mayor. Por ejemplo, cuando yo fui secretario del kibutz, yo no tenía una preparación previa, digamos, en cómo se lidera un kibutz, sino que lo fui ensayando a partir del éxito o el fracaso personal, y esa fue la experiencia aplicada. Pero eso fue ya hace muchos años, y hoy en el kibutz se reclama otro tipo de conducción. Entonces el secretario o el secretario administrativo del kibutz es alguien que necesariamente tiene que tener una preparación académica acorde no solamente a las necesidades del kibutz, sino también a las exigencias del mercado, por el que el kibutz ya no puede solamente mantenerse a sí mismo en base a su propia producción, sino que por un lado tiene que vender la mayoría de lo que produce, y hay muchas cosas que el kibutz en este momento no produce y que lo tiene que comprar afuera. Yo les comentaba al principio de que el padre de Timna en una época era el panadero del kibutz. Hoy ya no existe panadería del kibutz. Nosotros compramos el pan afuera. En una época tomábamos la leche de nuestro tambo. Ahora ya no se puede tomar la leche del tambo porque las condiciones de sanidad reclaman de que sea pasteurizada, y entonces compramos la leche afuera. Y esos son meros ejemplos de una cantidad de cosas que han cambiado, y en ese sentido la interacción entre el kibutz y su periferia es muchísimo mayor, y en ese sentido es muy distinto a lo que era el kibutz en sus inicios, tanto en el nuestro como en el resto de los kibutzim, que de algún modo eran pequeñas islas. Hoy ya es imposible ser una isla, sino que todo el país está interactuado. A ver, antes de seguir voy a compartir otra vez algunas imágenes para que veáis lo que es la asamblea. Bueno, esta es una cuando empezaban. Empujando el camión por el barro. Como veis ahí, los paisajes que hemos encontrado, esto será cuando se atascó, porque realmente el kibutz Nir Yitzhak está donde está, porque ahí se quedó el camión. Tenía que llegar un poco más lejos, pero era donde se quedaron. Y luego aquí, pues tenemos aquí a chicas agricultoras, esto hablando de qué hacen las chicas y qué hacen los chicos. Pues en los tiempos antiguos todo hacía de todo, y hoy en día, como comentamos, ya todo está más específico, y ahora ya esto es lo de la asamblea. Esto es antiguamente, no es del kibutz, pero bueno, es para que veáis, se junta todo el mundo, las mujeres haciendo punto, ¿no? Los hombres ahí, y claro, todas las decisiones, ¿veis? Se junta en asamblea para poder decidir todas las cosas, ¿no? Para que un poco veamos
este ambiente, tiempo ¿no? sin televisión, una radio sí, común. Una radio, sí. Es que entonces no había televisión, ¿no? Y ya una vez que estamos, los de Pamplona están ahí preguntando y la pregunta es ¿cuáles son los inconvenientes de vivir en un kibutz? Y luego teníamos por aquí también otra pregunta. Así que, a ver, Moshe, ¿hay algún inconveniente de vivir en un kibutz? Bien, hay no uno, sino mil inconvenientes, pero yo diría de que la paradoja que para muchos que están en el exterior del kibutz les resulta difícil concebir es que el índice de bienestar de la persona, por ejemplo, en lo material, es mucho mayor hoy, pero la sensación personal de bienestar era mucho mayor en otros tiempos. Ahora le voy a traducir todo esto en un ejemplo práctico. Cuando yo llegué al kibutz, por ejemplo, yo vivía en una casa muy pequeña, donde no había refrigerador y donde yo traía el agua fría para tomarla en la habitación, la traía en una bolsa cada tarde. En esta casa no había obviamente ni teléfono ni televisor, ya había radio, en otras épocas ni siquiera había radio receptor, y sin embargo yo añoro a esta época como una época realmente muy feliz, por el sentido, digamos así, social e ideológico que yo le encontraba a esa vivencia. Hoy día la situación es muy diferente porque la gente goza de muchísimo bienestar material en lo personal, o sea, ya nadie concibe que no tener, digamos así, obviamente radio, pero internet o televisor o todo artefacto en su casa, pero a su vez los modos de interacción y de solidaridad con el resto de las personas, al haber justamente un acento mayor en la individual, entonces digamos que eso va en detrimento de la interacción con el conjunto de las personas. Y de ese punto de vista yo lo veo como un inconveniente, o sea, yo lo veo como una reducción en la sensación de bienestar de la persona, que yo la concibo como resultado, o tiene que ser el resultado de la seguridad que le da a la persona de estar en un conjunto de gente con los cuales la persona comparte sentimientos similares, ideas políticas similares y tiene una concepción de mundo parecida. La concepción de mundo similar y todas estas cosas hermosas existía hace muchos años, cuando se fundó el kibutz y no había otra posibilidad de hacerlo si no existían estas ideas, porque si la gente que fundó el kibutz no tenía una ideología compartida, entonces obviamente no iba a tener la fuerza y la valentía como para alimentar el proyecto. Pero hoy, donde el acento está puesto más en el interés individual, entonces uno de los inconvenientes es justamente cómo se encuentra una modalidad para mantener la vida en conjunto. Para superar este inconveniente, lo que se trata de hacer en un kibutz es que, digamos, acentuar digamos así, los encuentros de cultura, las festividades y todas aquellas modalidades o formas de encuentro, de interacción entre las personas, como para que no pierdan entre sí los lazos de fraternidad. Pero no es fácil, porque ha llegado mucha gente nueva, y gente nueva que hoy día, cuando ustedes hicieron antes una pregunta sobre la recepción, la integración, lo que se llama acá la absorción de personas. En una época la gente que venía al kibutz tenía que ser miembro del Partido Socialista al cual estaba afiliado el kibutz. Hoy día ya a nadie se le ocurre
preguntar a alguien que quiere llegar al kibutz cuál es su idea política. De modo que, por ejemplo, en las últimas elecciones, acá el Partido Socialista siguió, digamos así, con una mayoría de votantes, pero no fue digamos así, la totalidad como era en otras épocas, porque ha llegado mucha gente que tiene otra ideología y vive en el kibutz no porque el kibutz sea lo que yo antes les comentaba, el adalid del socialismo libertario y comunal, sino porque el kibutz hoy, digamos así, ya no es el desierto árido de aquellos años, sino que es un lugar verde y digno de vivir y que lo ven, digamos así, como una buena posibilidad para desarrollar su propia vida y la educación de sus niños. Pero digamos que estas son las dificultades principales del kibutz, porque si se va a acentuar la línea individual, obviamente esto va a ir debilitando, fragmentando los lazos colectivos, y a la larga es muy posible que el kibutz deje de ser kibutz y se convierta en una aldea como muchas otras que existen en Israel, que tenga visos, digamos, de comunidad, pero no de comuna socialista como soñaron los pioneros fundadores. Timna, yo veo algunas preguntas acá, pero no las tengo registradas. Ahora ya retomamos. Bueno, hay preguntas por ahí. La pregunta de que si las asambleas son muy largas, como las de reuniones de vecinos en España, depende. Depende de los temas y depende de los días, ¿no? La otra pregunta, si hay sinagogas, si en los kibutz hay sinagogas, que esto, y pregunta también Jacqueline que cómo es el proceso de alguien que va a recibir la nacionalidad israelí para poder ir a vivir en un kibutz si no ha nacido en Israel. Y de aquí queríamos que explicara un poco, José Manuel, ¿qué quieres tú ya? Sí, yo le quería preguntar a nuestro amigo dos detalles, a Moshe. Uno, la relación fiscal, o sea, ¿qué estatus tiene una entidad como el kibutz con el Estado de Israel? O sea, porque claro, el kibutz funciona como aquel experimento tan bonito de vida comunal que genera una serie de productos internos. Hemos hablado de la leche y hemos hablado de otras cosas. Sabemos que varía, que hay unos kibutz, por ejemplo, que tienen fabricación de determinadas cosas, ¿no? En el caso de Nir Yitzhak, por ejemplo, dentro del plástico y la química, y otros kibutz fabrican piezas metalúrgicas y otros, o sea, cada uno ha desarrollado una industria distinta. Entonces, eso genera, diríamos, unos ingresos, unos beneficios, y el Estado de Israel, supongo que les concede, o en su momento, para facilitar la fundación, tuvo que conceder un régimen fiscal especial. Y añadido o como apéndice a esta pregunta, Moshe, es la defensa del kibutz, el primer escalón de defensa del kibutz, está organizado internamente, quiero decir, antes de llamar a la policía o de llamar al Sahal, cuando hay algún incidente de seguridad, está organizado internamente el kibutz para poder atender como primera urgencia, ¿no? Lo que ocurre. Disculpa por la doble pregunta, pero... No, están muy buenas. Bueno, vamos a empezar por la última. El kibutz efectivamente tiene una instancia primaria de autodefensa, y antes de llamar a cualquier tipo de organismo exterior, entonces apela a sus propios instrumentos. Esto no solamente sucede en los kibutzim, sino también en otras formas de vida, lo que se llama, por ejemplo, el moshav o otras aldeas. Inclusive un ejemplo específico de los últimos días, en la zona nuestra entró obviamente de forma ilegal un habitante de Gaza que se presume miembro de un movimiento terrorista que vino armado, antes que el ejército, la persona que lo detuvo y lo apresó fue justamente el responsable de la defensa del lugar, de una aldea vecina, en este caso a nuestro kibutz. O sea, de que el kibutz obviamente mantiene
su propia modalidad de autodefensa, que tiene también su resguardo o su, digamos, en la voluntad de la gente. O sea, acá hay gente que de modo voluntario también tienen armas y tienen que estar prestos para que en cualquier momento del día o de la noche se los llame, se los convoque para colaborar, y solamente si hace falta, entonces se recurre a digamos, a un llamado de emergencia al exterior. En respecto de la pregunta de la sinagoga, bueno, el movimiento kibutziano en su mayoría, aunque hubo también kibutzim de orden religioso, pero el movimiento kibutziano se creó a partir de una idea revolucionaria, o sea, laica y no religiosa, y por lo tanto no había sinagogas. Pero, como comentábamos antes, la llegada de contingentes de integrantes nuevos al kibutz también importó la llegada de otras ideas y otras tendencias, y es por eso que hay kibutzim que facilitan también la creación de sinagogas, aunque formalmente el kibutz no es de ninguna manera religiosa, pero permite la libertad de culto. Me resultó difícil seguir el hilo de otras preguntas, así que quizás... Vale, vamos a repetir. Entonces, las reuniones, las asambleas semanales son largas. Bien, en los últimos tiempos se redujeron las asambleas. Eso es parte también de unos cambios que se operaron, y solamente se realizan asambleas cuando existen temas muy cardinales. Uno de los cambios que todavía no entró en vigor, pero que muy probablemente se realice inclusive ya en el próximo tiempo, es que la asamblea va a ser una asamblea virtual, o sea, se va a realizar de la misma forma en la cual nosotros estamos conversando acá, posibilitando que a término de la asamblea cada uno desde su propio ordenador, apretando un botón, va a realizar su votación personal frente a los temas que estuvieron en el orden del día. En cuanto a tu pregunta sobre, digamos, la parte fiscal, es así. La orientación del Estado hacia el kibutz cambió muchísimo. Hasta el año 1977, se puede decir de que los partidos, los movimientos, las líneas gobernantes en Israel estaban muy vinculadas al kibutz, a la idea del kibutz, y por lo tanto existía también un apoyo importante al movimiento kibutziano. En 1976 se produjo un vuelco en el kibutz con el ascenso de partidos de la derecha liberal que desde entonces mantienen una actitud de hostilidad o de apatía hacia el kibutz. O sea, no hay un reconocimiento al factor de construcción y de defensa que tuvo el kibutz respecto del Estado, y entonces no hay ningún tipo de facilidad fiscal, y las cargas impositivas son como para cualquier hijo de vecino. Muy bien. Gracias. Entonces, ¿ya es bueno vivir en un kibutz o no es bueno? Sigue teniendo ventajas. Sigue teniendo ventajas. No, esto ya es la pregunta anterior, pero claro, bueno. Aquí, sí, ya que lo enlazamos, ya si nos puedes contar cuál es el proceso para poder ir a vivir en un kibutz. Que es decir, si alguien quiere ir a un kibutz, ¿cómo puede hacerlo? Y si puede vivir parte del año, ¿no? Que la pregunta es sí, aquí hay sí parte puede... en el kibutz y parte fuera del país. Si se puede vivir parte del año en un kibutz, parte afuera, si es, ¿no? Bien, desde el punto de vista del estatus legal, una persona que es miembro del kibutz tiene que vivir físicamente en el kibutz.
puede trabajar fuera del kibutz y en ese caso reporta sus ganancias a la caja del kibutz, pero su vivienda tiene que estar en el kibutz. Para integrarse al kibutz, una de las condiciones es tener carta de ciudadanía de Israel, que es bastante difícil. O sea, no toda persona puede acceder a esta carta de ciudadanía, pero es una de las condiciones para ser miembro del kibutz, y esto es parte también de una de las, digamos, una de las exigencias legales de parte del Estado, como para poder reconocer al kibutz y a los derechos del miembro del kibutz. Porque con el correr de los años, los derechos y los deberes del kibutz entonces también son parte, digamos, de un tipo de constitución legal, para que nadie se vea afectado ni en sus deberes ni en sus derechos. Entonces la primera condición es la ciudadanía. Para aquellos que deseen acceder a una época, lo que llaman de ser voluntario en el kibutz, las exigencias son menores, obviamente porque el compromiso recíproco es menor, y en ese sentido hay gente que viene por una corta época a algunos kibutzim. En el nuestro, en los últimos tiempos, hay dificultades con este tema, porque como ha llegado tanta gente nueva, ya no hay lugar. Y entonces, lamentablemente, nos despedimos de algo muy hermoso y muy interesante que había en otras épocas, que eran los contingentes de voluntarios. Hubo años en el kibutz, el kibutz recibía muchísima gente de Holanda, de Suecia, del Reino Unido, etcétera, etcétera, que venían a pasar una época en el kibutz. Para la gente que venía era un aprendizaje de la experiencia kibutziana, y para nosotros era también una interacción con el resto del mundo, teniendo en cuenta que el kibutz es una sociedad aislada de los centros urbanos. Lamentablemente esto ya se redujo muchísimo por una cuestión física, que prácticamente no hay lugar, porque mucha gente nueva ha llegado al kibutz. Pero hoy en día realmente hay gente que es miembro del kibutz y también puedes vivir en el kibutz solamente sin ser miembro. Usuario. No, hoy día el kibutz ya no, a diferencia de otras épocas, el kibutz ya no acepta gente que no va a ser miembro. O sea, por ejemplo, yo tengo 2 hijos. El mayor ha elegido vivir fuera del kibutz, él es guía de turismo, y mi hijo menor está en el kibutz, pero él está en forma temporal. En algún momento va a tener que resolver si desea ser miembro o se va a tener que ir, porque el kibutz ya no recibe gente como habitantes, como pobladores, como puede ser alguien que habita una ciudad o una aldea, sino que los desea comprometidos en sus filas, o sea, como miembros plenos. Para muchos esto es una dificultad, para otros es, digamos, un aporte en lo que hace a la consolidación del kibutz, porque significa que la gente que llega ya tiene que tener un cierto marco de compromiso con su futuro. Yo quiero otra pregunta. Sí, otra pregunta. ¿Que hay tiendas en el kibutz? ¿Hay tiendas de comestibles, de peluquerías? Sí, claro. Ahí. Ahí no tienen las mismas características de lo que puede ser en un centro urbano, pero no existe un supermercado, pero sí existe una despensa para las necesidades primarias individuales de cada persona, tanto
en lo que hace a alimentación como a vestimenta. Existe también, obviamente, una clínica de primeros auxilios. Existen también peluquería y otros servicios. Sí, claro, todo eso está. Y aquello que no, en una época había mucha mayor cantidad de servicios, pero en los últimos tiempos la movilidad de la gente es mayor y entonces si hay un servicio que no lo encuentra en el kibutz, obviamente lo viajará a otro lugar, o si ese servicio está en el kibutz, pero digamos no responde a lo que puede ser sus reclamos individuales, por ejemplo, si prefiere hacerlo en otro lugar, entonces va a encontrar ese servicio en la ciudad. Esto también es uno de los cambios que se operaron en los últimos años, porque hasta hace algunos años toda la vida del kibutz, todos los servicios y todas las necesidades estaban cubiertas, no solamente en el kibutz, pero sino también por gente del kibutz. Y en ese sentido, esta modalidad ha cambiado radicalmente. Y otra pregunta al Eso antes de, a ver, María Pilar, que hay preguntas. Hay que ir dando turno. Sí, perdón. Solo para aclarar también, las tiendas y todo, las cosas estas del servicio del kibutz, cuando se paga en el kibutz, normalmente no es que llevas la cartera o la tarjeta, sino que te apuntan y te lo descuentan de tu cuenta que tienes en el kibutz, ¿no? Sí. Esto es también, entonces tú vas al comedor, entonces en el comedor cuando llegas tú coges la comida que quieres y cuando llegas ahí hay alguien que te lo apunta, ¿no? Te vas a la tienda. El sueño de Bakunin, una sociedad sin dinero, ¿no? Pero de otra manera. Exactamente, esa es la definición. Es un sí, poco... sobre eso quería preguntar, perdón, sí. que ya dado que es una comunidad colectivista, ¿cómo se organiza la economía entre todos sus miembros? ¿Hacen un aporte de dinero o aportan todo su trabajo y les dan a cada uno una parte para sus gastos personales? Porque aparentemente físicamente es como un pueblo, pero no funciona como un pueblo. ¿Cómo se organiza la economía entre sus miembros? Ok, es así. Desde el principio del kibutz y hasta el día de hoy, todos los miembros del kibutz trabajen dentro del kibutz o fuera del mismo, entonces deben aportar todos sus réditos a la caja colectiva. La diferencia que existe hoy en cuanto a lo que era hace, digamos, en el caso de Nir Yitzhak hace 10 años, que hasta hace 10 años todo el mundo traía su salario, reitero, no importa si el trabajo se desarrollaba dentro del ámbito que pusieron fuera de él, pero traían su aporte salarial y el kibutz lo redistribuía de forma igualitaria, o sea, cada uno recibía algo que se denomina presupuesto. El presupuesto era algo que estaba señalado tanto en una parte monetaria para que la gente tenga también dinero como para poder movilizarse si desea salir afuera o viajar al exterior, y también por una cantidad de servicios, por ejemplo, en la alimentación de la gente, la parte de ese presupuesto, y muchos elementos de la despensa, elementos primarios como pueden ser la leche, el pan, el café, etcétera, etcétera, también eran parte del presupuesto, o sea, no era todo moneda. En los últimos años todo esto ha cambiado y esto implica fundamentalmente que la gente sigue aportando la totalidad de su salario a la caja colectiva, pero la distribución se hace ahora también en función de la cantidad de ese aporte. O sea que una persona, digamos que un ingeniero que trabaja fuera del kibutz, obviamente su salario va a ser mayor que el de un maestro que trabaja dentro del kibutz,
Sin embargo, el maestro se va a ver beneficiado con una carga impositiva relativamente menor a la que tiene ganancias mayores, lo cual significa de que ya no existe la igualdad absoluta que caracterizaba al kibutz en los tiempos primitivos, pero se mantiene algo que acá se denomina como red de seguridad. La red de seguridad implica que nadie se va a morir ni de hambre ni de falta de sanidad o de educación mínima para sus hijos. Antes de ir a más preguntas, pregunta aquí uno que ¿cuál es el número ideal de personas para que funcione el kibutz? Para que funcione el kibutz. Pedro Berniza pregunta. Sí, y también ya cómo es la jubilación, ya que hablamos de dinero, ¿no? Y de jubilación, pues igual es un buen momento de... Sí, al hilo, Al hilo de... Bien, la jubilación en el kibutz es específica del kibutz y es distinta a la legislación estatal, en el sentido de que la gente en el kibutz trabaja hasta los 67 años. Después de los 67 años puede acceder a su jubilación total o a seguir trabajando en forma parcial si es que los lugares de trabajo en los cuales se encontraban así lo decidiese de común acuerdo con las personas. En una época, principalmente los miembros fundadores del kibutz seguían trabajando hasta el día de su fallecimiento, o sea, mientras podían hacerlo. En los últimos años la tendencia de la gente es justamente aquellos que se jubilan, seguir trabajando en forma parcial o abandonar completamente su trabajo. Y para este tipo de sector, que obviamente en años anteriores que el kibutz era joven, este sector era mucho menor o no existía, para este sector se ha creado una especie de club de la tercera edad, donde allí tienen, digamos así, juegos de ajedrez, lugar de lectura, de esparcimiento, etcétera, etcétera. Eso es en cuanto a la jubilación. ¿Cuál era la otra pregunta? Número de población mínima. Del número de población. Bueno, bueno, el ideal, número ideal. No existe el número ideal porque el número ideal era uno de los motivos de discusión y de diferenciación entre las corrientes kibutzianas. O sea, no existía una sola idea. Hubo una corriente kibutziana que sostenía de que el kibutz, la palabra kibutz proviene originalmente de kibutzá, que es grupo. Entonces el kibutz tiene que ser una kibutzá o un grupo, o sea, un pequeño grupo de personas que deben mantener alto nivel de solidaridad e inclusive de intimidad. En los años primeros del kibutz, hace muchísimos años, en los primeros kibutzim, hace un siglo, una persona que, por ejemplo, tenía algún tipo de problema o de desencanto amoroso o alguna cuestión, entonces podía, no existían las casas y vivían en carpas, entonces podía tocar una campana y llamar a toda la gente a una asamblea y compartir con ellos sus cuitas. Para hacer este tipo de convocatoria, obviamente, hace falta un grado de amistad e intimidad muy altos que se dan solamente en un pequeño grupo. Y había una corriente kibutziana que así lo reclamaba, se llamaba el Ihuda Kibutzim. Existía otra corriente que se llamaba el kibutz unificado, Kibutz Amiujad, que era una corriente de orientación comunista que sostenía que el kibutz, para poder defenderse, construir y defender y construir a su vez al resto del país, tiene que ser lo más grande posible y tiene que albergar inclusive a 500 o 600 o 700
miembros, y hubo kibutzim que superaron también el número de 1000 miembros, como Givat Brenner. Pero, y existía una tercera corriente, que es a la cual pertenece Nir Yitzhak, que es el Kibutz Artzi. El Kibutz Artzi se fundó en 1927 y dijo, nosotros vamos a hacer una síntesis entre ambas corrientes. Por un lado, tratar de mantener un núcleo de solidaridad, de fraternidad, de conocimiento entre la gente que no sea una cosa masiva, y por otro lado que sea algo un poco mayor que un pequeño grupo, como para asegurar de que esto pueda sobrevivir, porque si es un pequeño grupo, si el grupo se desintegra, como pasó muchas veces, el kibutz va a desaparecer. En el kibutz nuestro, entonces, como decíamos antes, hay más de 500 miembros. Creo que es un número promedio bastante usual, o digamos que se puede aplicar para poder facilitar un desarrollo óptimo. Muchas gracias. Pilar, María Pilar, ¿querías preguntar algo? Ahora la tenemos ahí en silencio. María Pilar. No sé, vale. Entonces preguntamos otra cosa mientras. Sí, ahí, María Pilar, sí, Pilar. Sí. Hola. No se le oye. A ver, José Manuel. Sí, yo solo una pregunta, que hemos hablado de la defensa a nivel de seguridad, hemos hablado de la atención médica, pero una pregunta que se me ha olvidado, Moshe, ya que el kibutz, a ver, ahora el kibutz Nir Yitzhak está a 20 minutos de coche de poblaciones cercanas, pero en su momento era algo aislado en medio del campo, ¿no? Era un núcleo rural muy aislado. Entonces hay una cosa muy importante, que es los incendios. ¿Cómo estaba organizado? ¿Hay un cuerpo de bomberos voluntarios? Porque claro, no puede esperar el kibutz que venga alguien de fuera a apagar un incendio. No. Tienes razón, sí, existe acá un medio, una autobomba, como para casos de incendio, pero obviamente si el incendio tiene condiciones masivas, mayores, que así lo reclaman, entonces se llama a los bomberos regionales. En cuanto a lo que decías de las distancias, es cierto, en una época no solamente el tema de la distancia era dramático, tanto porque el kibutz estaba aislado y entonces estaba, digamos, también era factible algún tipo de ataque o de ofensa o de agresión desde el exterior, y por otra parte no existían carreteras. Entonces, por ejemplo, cuando los fundadores del kibutz llegaron, las compañeras que tenían que dar a luz no esperaban a último momento, como hoy, para ser llevadas al parto, sino que una semana o más tiempo antes se las llevaba al hospital para evitar algún tipo de inconveniente, porque efectivamente digamos, el kibutz está bastante alejado de los centros urbanos. El hecho de estar alejado, eso también es importante tener en cuenta, no es casual, porque la presencia de los kibutzim en las fronteras de Israel es lo que determinó las fronteras, y al revés. O sea, no es como se cree, de que primero hubo frontera y luego kibutz, sino que hay frontera porque está el kibutz, porque eso es parte de la ideología, digamos, que permite la subsistencia en el país. O sea, cuando el país se fundó, si no hubiese centros civiles, entonces no sería posible, porque obviamente el ejército no era un ejército, era una pequeña milicia y no tenía posibilidad de crear bases a lo largo del territorio. Entonces el hecho de tener poblaciones civiles como Nir Yitzhak en la frontera es lo que aseguró, lo que determinó el límite mismo. Ese es uno de los motivos por los cuales un general muy famoso, seguramente ustedes escucharon hablar de él, que era Moshe Dayan, tocayo Dayan, sí. En los años 50 vino a Nir Yitzhak y afirmó que este kibutz es la frontera de las fronteras. O sea,
el último lugar, el último rincón y aquel que, digamos, determina dónde se va a plantar la bandera última del país. A ver, yo quiero hacer otra pregunta. Si una persona no judía, porque supongo que el kibutz solamente admitiréis gente judía, ¿no? Entonces, una persona no judía que quiera ir a ver un poco la experiencia o vivir unos meses, por ejemplo, por vivir la experiencia para saber cómo se vive, qué es un kibutz, ¿se admite o no se admite? Como decíamos antes, para una estancia temporal, lo que se denomina un plan de voluntariazgo, no hace falta la condición judía y hay que inscribirse en el movimiento kibutziano. Quizás Timna pueda orientar a los interesados cómo hacerlo. No sé si en España existe una agencia para voluntarios. En la mayoría de los países hispanoparlantes existen agentes para inscripción de voluntarios, pero si no, se puede hacer directamente a través del sitio internet del movimiento kibutziano. Allí existe un rubro para inscribirse en planes de voluntariazgo, pero yo acentúo nuevamente de que estos planes se han reducido porque lo que sucede propiamente en Yitzhak también afecta a otros kibutzim, que es el hecho de que existen menor cantidad de viviendas disponibles, porque en los últimos años han llegado muchos contingentes de nuevos miembros, o hay un retorno también de hijos del kibutz, y eso también, digamos, dificulta la recepción de gente para una época temporal. Sí, 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 eso. Sí. Bueno, pero existe. Sí. Sí, Pedro, perdón, querías preguntar, sí. Sí, el kibutz vuestro veo que está cerca de otros que creo que son también kibutz, que son Prigam, Tamé Yosef, Gulot, Selin, Kerem Shalom, todos esos son kibutz, ¿no? No. Kerem Shalom es un kibutz, pero los otros son otra forma de vida que se denomina Moshav, que es el Moshav es una aldea con condiciones, algunas condiciones similares al kibutz en lo que hace principalmente a la vida económica, no la vida social. Pero Yitzhak también es uno de los primeros de la zona. Todo el resto, digamos, se fundaron después, ¿no? En la década de los 50 o yo veo que acá les han puesto la dirección del movimiento kibutziano para voluntarios. Sí, entonces decíamos que Yitzhak es justamente uno de los primeros de esta región, sí. ¿Y qué relación hay entre los kibutz cercanos y las otras organizaciones que decían? No existen relaciones bilaterales, la relación principalmente se da a través del consejo regional. Hay un consejo regional, o sea, una especie de municipalidad que agrupa a todas las poblaciones, y ellos organizan generalmente actividades culturales o reuniones sociales, y allí la gente se ve. Antes de cambiar mucho de tema, lo de los voluntarios, solo para los que os hagáis ilusiones, antes que nosotros organizamos otros años, había una oficina aquí en Barcelona, es para gente joven. Lo máximo que aceptan son 35 y en algunos casos 40. Quiere decir que ya cuando te pasas de alguna edad, caso que tiene que ser muy especial y convencerles, porque claro, la idea es que vas a ir y trabajas, no es de ir de jubilado a no hacer nada y pasear. El voluntario es ir a estar trabajando en el kibutz, ¿no? Pero hay algunos kibutz, yo tengo entendido que lo tienen como experiencia turística, o sea, sí, luego puedes ir pasar unos días y alojarte en un kibutz, pero como turismo.
Claro, entonces es que no es lo mismo ir y el voluntariado es mínimo 3 meses. Tampoco puedes ir para 2 días, ¿no? Porque la idea es que ya que te meten en un sitio de trabajo, tienes que estar ahí. Pero pasar una semana, por ejemplo, sí, hay kibbutz que Pero tienen... esto es como turismo, Claro. ¿vale? Que no sé lo que quería hacer Pilar, pero lo aclaramos, que lo que yo compartí es, no pregunto qué edad tenéis, pero creo que poco... Hombre, Ah, a ver, se Gina, sabe. a ver, para dar clase, por ejemplo, para dar clase de español, Pero no es hace que falta. el kibutz, pero a Cuando ver, tú tienes, vas ahí de voluntaria y te claro, meten al comedor, te meten a lavar la ropa, te meten hombre, a A hacer trabajar el con los jardín. animales. pero No si te vas tienes a lo salud que tú con 70, quieres porque tú sabes, con ¿sabes? 70 años puedes hacer eso. Si tienes salud, yo pienso que limitar solo a los años de la juventud, no, esto no Sí, me pero es que, gusta. a ver, Pilar, no vamos a discutir si es lógico o es lo lógico. Yo te lo aclaro Que para las que antes condiciones son las que hay. hay condiciones y las Ya, condiciones ya. son porque un compañero que es David quería ir y lo miramos para que vaya rápido Porque Qué va a cumplir pena. porque 35. va a cumplir 35 y ya no entra en el perfil. Pues no me parece bien. Que, no, que sea justo o no sea justo, no entramos. Pero claro, es una comunidad que ahí lo meten todos, juntan. Entonces Sí. es para que hagan convivencia, para que hacen. Entonces, yo no sé hoy en día cómo va, pero no Sí, sí. es, a ver, entonces ir a vivir a un kibutz, porque claro, cuando va un voluntario, el objetivo es educativo. Y esto no es ir de turismo. Si quieres ir de turismo, pues vas de turismo. Y si quieres ir a enseñar español, pues ofrézcate como profesora de español a un kibutz que lo quiere y te van a contratar. ¿Sabes? Es que hay muchas maneras de poner a ser en contacto. Ha sido un Pero, ejemplo, te sí, quiero no, decir. ya, pero es que no es que sea difícil, pero son programas que son para lo que son, ¿no? Y luego está el tema de que hay que saber inglés. Porque cuando tú Israel vas es ahí a la bilingüe, básicamente. oficina, cuando tú vas a la oficina, tú llegas a Israel y te llevas a la oficina que está en Tel Aviv. A, hablas Entonces, hebreo. B, hablas hablas inglés. inglés. Y los papeles están en inglés y todo está en inglés. Entonces, que sepáis que, claro, que uno de los requisitos, yo no sé si Moshe, pero claro, luego están los grupos que van en grupos que son los de intentar integrarlos en el esto, pero son otra cosa, ¿vale? La lógica de la DAA reside, nuevamente, recalco de que últimamente todo este experimento está reducido, pero en las épocas que existían marcos de voluntarios, generalmente los jóvenes que llegaban tenían una edad entre 18 y 20 años. Y vivían todos juntos en una casa de voluntarios. Entonces, obviamente una persona, digamos, de mayor de 35 años, en algunos casos sabía, pero no se sentía totalmente cómodo en un marco de gente que, digamos, tiende a bailar o a escuchar música hasta altas horas de la noche, y de allí más o menos también se cristalizó la idea de que tiene que ser algún tipo de edad compartida como para que la gente se sienta a sus anchas. Pero podemos organizar un grupo de la tercera edad para ir allá, que yo casi estoy, ¿eh? Que no me falta mucho. Me apunto, me apunto. Te apuntas, ¿no? A ir a... Sí, hombre, sí, oye, Hay una... respetando las normas que tienen, No, a pues ver, para es que conocerlo. hay grupos que yo cuando estaba en el movimiento juvenil, entonces los chavales nuestros los llevabas y llevabas una semana o 10 días a los chicos para estar en el kibutz. Pero en España hay una organización, creo que en Galicia, que todos los años organizan grupos de gente que viene a conocer al país. Sí, no, pero también de dentro de conocer al país, es lo que decimos, se puede contactar con kibutz que tienen recursos y entrar ahí a estar una semana. Sí, como puede ser. grupos, entonces tendrás un coordinador y se va 10, 15 personas, los meten ahí, le hacen excursiones, se hacen esto y trabajan parte y pagan parte. Claro, lo bueno del voluntario es que solo tienes que pagarte el viaje y el seguro médico. Sí. Entonces es una forma barata de ir a Israel y viajar.
Las otras maneras son una forma de que tú vas, pero pagas. Es como los campos de trabajo en España, que además de trabajar, pagas, ¿no? Pero existir existe. ¿Alguna pregunta más, Pedro? Sí, yo quería preguntar otra cosa. Dado lo mismo el sentido colectivista, que es muy especial de lo que son los kibbutz, ¿cuál es la evolución de las relaciones personales? Porque me imagino que habrá también, hay intereses diferentes, cómo se comparten los intereses de todos, los conflictos, si los hay, cómo se resuelven. Bien, como en todo ámbito humano, entonces obviamente también se desarrollan conflictos que están también acentuados justamente porque no existe un solo tipo de interacción. O sea, tú puedes estar trabajando con una persona que a su vez sea, digamos así, tu vecino, y que su compañera sea docente, sea maestra de tu hijo. Y entonces, digamos que en este triángulo de situaciones, quizás no todo es ideal, porque, digamos, tú puedes ser muy amigo de tu vecino, pero quizás no comparte los mismos lineamientos cuando trabajas con él. Y entonces surgen todo tipo de tensiones, y ese es uno de los trabajos o una de las tareas principales de asistencia social que tiene el secretario interno del kibutz. Es una de las funciones full time que hay en el kibutz, o sea, una persona que atiende a este tipo de situaciones y trata de llegar a algún tipo de, digamos así, de acuerdo. Claro está de que con el correr de los años ese tipo de situaciones como que son más frecuentes, porque han arribado gente que proviene de otras culturas, que tiene otras tendencias ideológicas, y entonces obviamente esta posibilidad de conflictos se acrecienta. Cuando se fundó el kibutz, que lo fundó un grupo, que este grupo ya todos se conocían y todos eran amigos y estaban, digamos, encaminados en un mismo rumbo ideológico, entonces, digamos así, que eso hacía sombra a las posibilidades de conflictos o de tensiones. Pero hoy día, como decíamos antes, cuando el acento está más puesto en una orientación individual que colectiva, entonces obviamente se crean situaciones de esta índole que existen en toda la humanidad y en todos los tiempos, pero claro que en una pequeña sociedad con tantos tipos de interacción, de vecindad, laborales, culturales, porque nosotros también nos preparamos nosotros mismos nuestras fiestas, y probablemente hay gente que quiera preparar las cosas de distinto modo y no siempre se encuentra un camino compartido. Y bueno, son dificultades o desafíos que la sociedad tiene que enfrentar. ¿Dónde desapareció Timna? Pero como estoy aquí intentando que entre alguien, hay una amiga que se quiere unir, pero no coge el teléfono. No coge para meter en la reunión. Vale, ¿alguna pregunta más antes que nosotros nos metemos en más berenjanes? No. Vale. Ahí, pues nada, solo faltaba así tocar por encima el tema de dónde está hoy en día el kibutz físicamente, ¿no? ¿Qué pasa alrededor y cómo se vive en el kibutz toda la situación? Bueno, Vaya sí, preguntita. un poco lo mencionábamos al principio, de que en los últimos tiempos tuvimos una situación muy, muy tensa, que lamentablemente para nosotros es una situación ya de rutina, que no es la primera vez que la vivimos, y es lo que se denominó acá
el operativo Guardianes de los Muros, que fue una respuesta militar de parte de Israel a las agresiones de la Yihad Islámica y el grupo Hamas, que es el grupo gobernante en la vecina franja de Gaza. Esto afectó al conjunto de Israel, pero particularmente a la zona sur y con mayor especificidad a nuestro kibutz y aquellas poblaciones que son aledañas a la franja de Gaza, teniendo en cuenta que nosotros estamos a tan solo 4 kilómetros de la franja de Gaza. No solamente estamos a 4 kilómetros, sino que hay un sistema de defensa antimisil que se denomina la Cúpula de hierro. ¿Cómo? La campana de hierro, ¿sí? La campana de hierro. Y estas campanas están ubicadas prácticamente no dentro de la parte poblada del kibutz, pero sí en el ámbito geográfico del kibutz. De modo que nosotros sentíamos no solamente la llegada de los proyectiles atacantes, sino también de la defensa de parte de estas campanas, que no es menos peligrosa porque destruye al proyectil en su vuelo, pero esto significa que como lo destroza, caen sus pedazos sobre el kibutz. Y efectivamente hubo un proyectil que alcanzó al kibutz. Afortunadamente fue en horas de la noche donde no había gente, porque cayó justamente en un lugar que está cerca de lo que mencionábamos antes, que es el club de la tercera edad y un jardín de infantes. No era de la tarde, era de la noche, de todos modos en una hora donde no había gente, de modo que los daños solamente son físicos. Pero el kibutz en ese sentido ya como que está inmunizado de alguna manera frente a este tipo de situaciones, no solamente por esta última situación bélica, sino desde su principio. Contaba antes Timna su experiencia como niña en la guerra de los 6 días, y hubo también guerras posteriores, como la guerra del Día del Perdón en 1973, donde la gente también tuvo que buscar refugio. Hoy todo eso está afortunadamente mucho más desarrollado. Nosotros tenemos un refugio antiaéreo en nuestra propia casa, y como tenemos solamente 15 segundos desde el momento que la sirena detecta la llegada de un proyectil, entonces tenemos 15 segundos como para llegar antes de ser, golpeados o agredidos. Hoy día, al acceder al refugio en la casa, los riesgos se han reducido, pero de todos modos es una situación, como decíamos antes, muy, muy tensa, que causa mucha preocupación. Antes ustedes mencionaban había una pregunta sobre la relación con las poblaciones vecinas. Una de las relaciones entabladas con poblaciones vecinas a través del Consejo Regional del cual el kibutz es parte tiene que ver justamente con la asistencia psicológica, social y educativa, porque esto también afecta mucho a los niños respecto de este tipo de situaciones, que en los últimos tiempos, en las últimas semanas, las vivimos con mucha intensidad, y que para nosotros también es una herida doble, porque tiene que ver no solamente con nuestra seguridad física, sino también con el dolor que sentimos por aquellos que están del otro lado de la frontera, teniendo en cuenta que mucha gente que vive allí hubo años en los cuales existían relaciones de trabajo, inclusive relaciones de amistad, y hasta el día de hoy alguna gente tiene compañeros, amigos árabes en la franja de Gaza, y tratan de comunicarse en una situación que es realmente surrealista,
porque tanto como ellos estamos sufriendo de una guerra y muchas veces las consecuencias son impredecibles. Bien, yo les agradezco mucho la atención y ya le dejamos que se vaya a dormir. No, está todo bien. Y me ha sido muy grata esta convocatoria de Timna, y con gusto nos podemos volver a encontrar de este modo en algún otro momento sobre este o sobre otros temas. Muy bien. Estamos muy encantados de haberte conocido y para mí ha sido muy agradable y aleccionadora la entrevista contigo, y ya más o menos teníamos por lo menos una idea de lo que era el kibutz, pero has aclarado algunos puntos que han sido muy interesantes. Me parece una cosa, finalmente, el futuro de los kibutz, intuyo que no es muy halagüeño por lo que has dicho anteriormente. El poco apoyo del gobierno y todas esas cosas, ¿no? Se lo puede ver de esa manera también, pero digamos así que los veteranos del kibutz entonces aconsejan de verlo de otro modo. Ellos han pasado crisis mucho mayores de esta. Entonces dicen así que digamos así, la crisis actual o estos cambios que se producen ahora, ellos dicen que son cambios de lujo, porque si cuando ellos vinieron y levantaron este kibutz no tenían, no solamente no tenían pan, ni siquiera tenían agua, y tampoco cómo iba a ser el día de mañana y si iban a sobrevivir a algún tipo de agresión desde afuera, y de todos modos lo lograron hacer. Entonces dicen, si hemos pasado ese tipo de situación, pues bueno, esto ya es pequeño para nosotros. Muy bien. O sea, lo de ahora no es nada comparado con lo del principio, es verdad. Era todo mucho más duro. En pleno desierto. Sí, sí. Sin acento. Sí, se dice, están aquí preguntando cómo se dice gracias en hebreo. Toda rabá. Toda rabá. Así que toda rabá, Moshe, por dedicarnos la tarde y preparar. Si les ocurre alguna otra tema, pues encantados de intentar localizar. Otro día, engañar a Moshe y tenerlo otra hora y media secuestrado. Otra hora y media secuestrado aquí. En el refugio antiaéreo. Muchas luego, gracias. que tengan buenas tardes, buenas noches. Shalom, shalom. Laila Tov, Moshe. Shalom, bye. Bye.